están en este día domingo 19 de julio del año 2020. Que el Espíritu Santo esté con ustedes y Él los llene con su presencia, porque la Biblia nos enseña que a su presencia tiembla la tierra. Entonces, queremos decirles que vamos a hablar hoy día de la palabra del Señor en el Nuevo Testamento. Y se va a encontrar la palabra de Dios en el libro de... Vamos, aquí tenemos un pequeñito problemita. Deme un segundito. Bien, amados hermanos, vamos a hablar hoy día de un tema bien especial, que es de el perdón. Le hemos puesto como título el perdón, porque el Señor nos habla a nosotros y nos dice en la oración más perfecta, que nos enseña y dice: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. La Biblia dice un segundito. Cantamos. ¿No? Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 12. El libro de Mateo, capítulo 6, versículo 12.
Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. Repito, el libro de Mateo capítulo 6 versículo 12 dice: y perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. Bien, amados hermanos, amadas hermanas, que el Señor les bendiga en esta tarde para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Esta oración que Jesús enseñó a sus discípulos es una oración perfecta. Y la traducción del perdón es el acto de no retribuir las ofensas con el castigo merecido. Es decir, yo no puedo pagar ojo por ojo, ni diente por diente, ni mano por mano, ni pie por pie, ni quemadura por quemadura. Yo tengo que perdonar. Significa no esperar que la otra persona reciba el merecido castigo. Perdonar significa olvidar, sin que eso signifique que no hemos valorado el daño que nos hicieron. Cuando alguien a usted, Jesús nos enseñó que cuando alguien a usted le roba, usted déjelo sin castigo, déjelo. Cuando alguien a usted lo golpea, usted tiene que no golpear. Es difícil, pero el perdón significa no retribuir la ofensa con el castigo merecido, es decir, no pagar mal por mal. Desde el punto de vista hebreo, ¿cierto? La palabra salá significa o equivale al verbo perdonar. Se aplica fundamentalmente al acto divino de perdonar los pecados del hombre y de la mujer. Y este contexto solo se aplica a Dios. Dios tiene en el salá la posibilidad de perdonar al hombre y a la mujer. Y desde los comienzos de los tiempos, la palabra Yahweh señala a Dios como el infinitamente superior a todo lo creado, el incomprensible Dios, el todopoderoso Dios de Israel. Elohim, que traducido a la lengua árabe se puede traducir como Alá, que significa ser herido de temor, y por tanto designa a Dios como el fuerte y poderoso. Lo que estoy queriendo decir es que Dios es todopoderoso, glorioso y eterno. Amén. La palabra Elión, ¿cierto? Significa que Dios es el alto y glorioso. La palabra Adonai, que Él es todopoderoso. Y la palabra El Shaddai significa el Dios montaña. Y significa que la montaña es inquebrantable, permanece por siempre. Nadie la puede destruir. Puede venir lluvia, puede venir temblores, puede venir nieve, pero nadie la destruye. Por eso Dios se presenta como el Dios montaña. Entonces, la Biblia nos dice que todos los sacrificios del Antiguo Testamento, una vez que el hombre pecó en el huerto del Edén, el hombre perdió la comunión con Dios, pero la intención de Dios siempre ha sido restablecer las relaciones de Dios con el hombre, es decir, de Dios con usted que me está escuchando y también conmigo. Él siempre ha querido que el hombre tenga comunión con Él y Él tener comunión con el hombre. Ese siempre ha sido la intención de Dios.
Entonces, todos los sacrificios del Antiguo Testamento tenían por objetivo el perdón divino del pecado de aquel que ofendía a Dios. Porque, ¿qué es pecado? Todo lo que va en contra de Dios, todo lo que va en contra de la voluntad de Dios, eso es pecado. Entonces, había que pedir perdón en el tiempo de Israel. El sacerdote tenía que matar un becerro de hasta 1 año. Para matarlo, poner sus manos sobre la cabeza del becerro y degollarlo, para que los pecados del sumo sacerdote y de su familia y de la casta sacerdotal fueran perdonados. Y también tenía que matar un macho cabrío para ir al lugar santísimo y hacer el acto de la propiciación. Entonces siempre los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban a recibir el perdón de Dios porque había ofendido a Dios. Entonces, cuando un hombre como usted o como yo, si nos situáramos en el Antiguo Testamento, cometíamos un pecado cualquiera que éste fuere, que va en contra de las leyes de Dios, yo tenía que venir donde el sumo sacerdote, venir y reconocer mi falta. Era un acto común, era un acto que podría decirse hasta público. Yo tenía que venir con un corazón arrepentido, con un corazón sincero y arrepentido, y además tenía que traer un animal que correspondería a la falta que yo hubiera cometido. Entonces yo tenía que tener en mi corazón un acto de arrepentimiento, un acto de confesión de ese pecado, y además pagar el precio de ese pecado, que era el animalito o el ave o lo que correspondía a la falta que se había cometido. Entonces, en el día de la expiación había en Israel un día, el sumo sacerdote hacía un sacrificio por todas las iniquidades de los hijos de Israel, por todo. Era una vez al año. El sumo sacerdote entraba para pedir perdón por todo. Una vez que él había pedido perdón por él entraba a pedir perdón por todo el pueblo de Israel, una sola vez al año, porque Dios estaba y habitaba en medio del campamento de Israel, y Dios conocía con exactitud cada pecado de los hijos de Israel, y la furia de Dios, porque Él no tolera el pecado. Él no puede ver el pecado porque Dios lo destruye. Entonces, durante 1 año Dios había tenido en su mente los pecados de todo el pueblo de Israel, más de 2-3 millones de personas. Entonces la furia, la rabia de Dios por la maldad que cometían los israelitas, sabiendo que Dios habitaba en el tabernáculo santo en medio de ellos, igual pecaban. Entonces el sumo sacerdote traía la sangre del macho cabrío y del becerro y entraba al lugar santísimo. Y el sumo sacerdote igual tenía que haber pedido perdón con sinceridad, haberse humillado a Dios y haberle pedido perdón con humillación. Y allí él venía una vez al año y traía la sangre al lugar santísimo. Y si él no había pedido perdón sinceramente, entonces él no salía vivo de aquel lugar, porque el pecado no puede estar en la presencia de Dios. Él tenía que ser un hombre íntegro, y si había pecado tenía que haber pedido perdón de ese pecado, porque si no Dios lo mataba, porque el pecado no puede estar en su presencia. Entonces él venía y hacía el acto de la propiciación, que es lanzar la sangre una vez hacia el cielo y 7 veces al lugar del propiciatorio, no encima, sino en dirección del propiciatorio. Y allí a la 7ª vez, toda la furia de Dios por los grandes pecados de Israel, al caer la sangre la 7ª vez en dirección al propiciatorio donde estaba su presencia, entonces Dios se aplacaba su ira, aplacaba su enojo, su rabia, y a la 7ª vez Dios perdonaba todos los pecados de Israel que habían cometido
desde la última expiación hasta esta expiación, y la ira de Dios se aplacaba y Dios perdonaba todos los pecados para atrás. Y la Biblia siempre presenta a Dios como perdonador. La Biblia dice: Jehová, tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. El Antiguo Testamento, Dios siempre los exhortó al arrepentimiento. Siempre estuvo en la voluntad de Dios que el pueblo se arrepintiera, exhortándolos y asegurándoles que si ellos eran sinceros al venir a pedir perdón ante Dios, con un corazón contrito y humillado, y se volvían sinceramente a Dios, Dios los perdonaba. Y ese era el poder de Dios, el amor de Dios para perdonar a los pecados del pueblo de Israel. Entonces, la flecha se... Entonces, amados hermanos, Dios estaba siempre intentando y tratando de que el hombre recibiera el perdón de sus pecados, porque Dios es todopoderoso y Él no puede tolerar el pecado. Él no puede tolerar el pecado porque Él es Dios y Él tiene una santidad tan grande que Él no puede tolerar el pecado. Bien, amados hermanos, entonces por eso está aquí en el libro de Mateo diciéndonos: y perdónanos nuestras deudas. Y añade en esa oración perfecta: como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, por último, envió, ¿qué hizo Dios para perdonarnos? ¿Sabe? El propio Jesús estuvo en Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido juntarte como la gallina junta sus polluelos? Te envié profetas, a unos apedreaste, a otros mataste, y ahora el propio Hijo de Dios. Entonces la Biblia dice que Dios, en el Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Mire cómo ama Dios al mundo. Él manifiesta su amor, que ha dado a su propio Hijo, a su Hijo unigénito, para que usted y yo recibiéramos el perdón de nuestros pecados. Dios ha hecho todos los sacrificios, ha hecho todos los esfuerzos para que usted y yo podamos venir a su presencia. Y la Biblia dice que Jesús nos ofrece a todos los hombres y mujeres, ancianos, jóvenes, el perdón completo y total de todos nuestros pecados, desde el día en que nacimos hasta el día en que hemos de morir. Tenemos la verdad y confiando, creyendo que Jesucristo es el Señor, porque Él es el mismo Dios hecho hombre. Y el libro de Efesios capítulo 1, 17 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. En Cristo Jesús tenemos perdón de todos nuestros pecados. El mayor acto de Dios fue que Jesucristo subiera a la cruz del Calvario a morir, y cuando Él subió a la cruz del Calvario a morir, Él llevaba en sus hombros todos los pecados de la humanidad, los pecados de su generación y de todas las generaciones que vendrían después. Su pecado y mis pecados, Jesús los cargaba en la cruz del Calvario. Allí los llevaba Él, toda la maldad del mundo estaban sobre sus hombros. Por eso que Isaías dice que no había parecer en Él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Y su generación, ¿quién la contará si ha sido cortada de los vivientes? Entonces, todo esto, perdón, lo recibimos por medio de la fe, porque Cristo, con cada látigo, con cada gota de su sangre, lavó y limpió sus pecados y mis pecados. Y la primera oración
que nos enseñó Jesús es este, Padre nuestro. Y en él Dios nos invita a confesar sinceramente nuestros pecados. Cuando el hombre en la antigüedad venía al sumo sacerdote para confesar su pecado, él venía con un corazón contrito y humillado. Él venía arrepentido de su pecado. Él venía avergonzado de su pecado, porque había fallado a Dios y traía el precio de ese pecado. Bien, ya no hay más sacrificio. Solo Cristo es el único sacrificio válido. Él entró una vez y para siempre en el Santo Santísimo Celestial, no con la sangre de los machos cabríos, de los becerros, sino con su propia sangre. Y se presentó a Dios y le dijo: Padre, esta es la sangre para remisión de los pecados de toda la humanidad. Y el Padre aceptó ese sacrificio y se aplacó la ira de Dios por los pecados de la iglesia, porque Dios ha perdonado a su iglesia todos sus pecados, desde el día en que nacimos hasta el día en que hemos de morir. Todos somos pecadores, todo. No hay nadie que diga: no soy pecador. Pero mire, la Biblia dice lo siguiente, y yo quiero que usted sepa que Dios la perdonó y Dios lo perdonó. No importa si usted fue un homicida, un ladrón, un violador, un asesino, un adúltero, un fornicario. No importa los pecados que usted haya cometido. Si usted viene con un corazón contrito y humillado, Dios lo perdona. La Biblia dice que Dios lo perdona. Cuando usted viene al Señor y se arrodilla en la iglesia o en su casa y confiesa sus pecados, usted recibe el perdón de ellos y uno termina llorando por muy largo rato, porque allí en la oración, cuando pecamos o llegamos a la iglesia, en nuestra iglesia, nuestra primera oración, lo primero que hacemos antes de cantar, tenemos una oración que se llama oración de confesión de pecado. Allí cuando los arrodillamos y el pastor o el que está coordinando los invita a hacer esta oración, le dice a los hermanos: aquí vamos a pedir una oración de confesión, porque yo no puedo saltar, gritar, cantar si traigo pecado en mi corazón. Lo primero que tengo que hacer es dejar mis cargas al Señor, y allí, en esa oración entre Dios y yo, allí me veo mi maldad en el espejo del alma. En el alma yo veo mi maldad por la que he ofendido a Dios. Veo mi adulterio, veo mi fornicación, mi robo, mi orgullo, mi ira, mi vanidad. Y allí me veo a mí mismo y le entrego ese pecado a Dios. Y Dios lo perdona. Pero tiene que ser un acto de humildad, de reconocer a Dios, porque Dios está dispuesto a perdonarlo. Por eso Él dice: si mi pueblo se humillare y clamare a mí, yo le responderé y sanaré su tierra. Dios está dispuesto a perdonar a esta nación. Si el pueblo se humilla y clamamos a Él, Dios nos perdonará y sanará nuestra tierra. Quiero decirle algo importante, amados hermanos. En el libro de Juan, capítulo 4, versículo 20, dice: si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues él no ama a su hermano a quien ha visto. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y añade: y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ame a Dios ame también a su hermano. Y cuando a Jesús le preguntaron: Señor, ¿cuál es la ley? ¿Cuál es el mandamiento más grande? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda la riqueza de tus bienes. En la versión antigua. Y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús resumió toda la ley en estos dos mandamientos. Mire, varones, hermanos y hermanas, yo cuando alguien nuevo viene a la iglesia y acepta a Jesús, ¿sabe qué le digo?
Le digo, ten cuidado, porque el mayor dolor, la mayor tristeza, los mayores problemas, no los vas a tener en el mundo, los vas a tener en la iglesia. Cuando las almas llegan, yo le hago esta advertencia. Le digo, hermano, hermana, voy a orar por ti todo el tiempo, porque los más grandes problemas tú no los vas a tener afuera, los vas a tener en la casa del Señor. Porque muchos se llaman cristianos, pero no han nacido de nuevo. El hombre que nace de nuevo es aquel que pide perdón por sus pecados, que pide sinceramente perdón. La Biblia dice que el que perdona olvida. Ese hombre o esa mujer que cuando lo hieren, lo lastiman, se arrodilla y le dice, Señor, perdona a mi hermano, perdona a mi esposa, perdona a mi hijo, perdona a mi pastor, pero lo hace sinceramente, porque el verdadero cristiano no guarda rencor. Cuando usted escucha a un hermano que diga, este me la hizo, este me la paga, ese no ha nacido de nuevo. Ese no ha nacido de nuevo. Ese no ha nacido de nuevo. Entonces usted va a juzgar a las personas por su fruto. Hombres rencorosos, hombres envidiosos, mujeres envidiosas, mujeres vanidosas, que no han nacido de nuevo, que les gustan los primeros lugares, que les gustan que los nombren en todo lugar, que les gusta estar al frente. Ese hombre o esa mujer no ha nacido de nuevo. A veces viene alguien nuevo y Dios lo levanta, y los ancianos, los más viejos, lo destruyen y lo hacen pedazos. Estoy hablando con propiedad, absoluta propiedad. ¿Cuántas veces Dios levanta a un hombre, a una mujer, y muchos dicen, ya caerá? Están esperando que ese hermano o esa hermana caiga para ver su ruina, para ver su tristeza, para reírse de su dolor. Esos no son cristianos. Y pueden ser pastores, pueden ser obispos, lo que sean, apóstoles, lo que sean, pero si usted no perdona a su hermano o hermana, usted no ha nacido de nuevo. Pastores rencorosos, personas que buscan la revancha, quieren pagar mal por mal, quieren pagar ojo por ojo. Bien, le tengo una noticia: el Hijo de Dios, nuestro ejemplo, aquel que dijo, ejemplos dejo, ejemplos doy, dijo así, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él nos enseñó el perdón. Él nos enseñó que un corazón nacido de nuevo no puede odiar, no puede guardar rencor, no puede vivir llorando y quejándose, haciendo mal. Así que usted afírmese los frutos, usted véalos en quienes son sus hermanos, y usted diferenciará la paja del trigo, el trigo de la cizaña, porque no todo lo que está en la iglesia es oro puro. Es cierto, todos pecamos, todos. Guardar rencor. Mire, cuando Dios hace que una persona, por diferentes razones, Dios lo toca. ¿Cuántas personas tienen rabia con Dios? ¿Cuántas personas tienen rencor con el propio Dios? ¿Por qué te llevaste a mi esposo? ¿Por qué te llevaste a mi esposa? ¿Por qué me quitaste esto? ¿Por qué me quitaste aquello? Tienen rabia con Dios, no han perdonado a su Dios, pero Dios te perdonó en la cruz del Calvario. Él en la cruz del Calvario sabía de tu dolor, Él sabía de tu quebranto en la cruz del Calvario, porque el profeta Isaías dice, experimentado en quebranto, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Ese es nuestro Dios todopoderoso. Mire, usted tiene que perdonar a Dios, usted tiene que perdonarlo. Si Dios se llevó a mi padre, a su esposo, a su esposa, a su hijo, a su hija, usted tiene que perdonarlo. Amén. Usted tiene que abrir su corazón y decirle, te perdono, Dios,
Porque Dios es soberano. Él es soberano. Perdónelo usted, hermano, hermana. Perdone a su Dios. ¿Sabe? Cuando alguien le haga daño, usted no guarde rencor. Arrodíllese y perdónelo. Porque cuando usted nace de nuevo, ¿sabe qué sucede? Dios lo cambia a usted. Si usted en el mundo era bueno para los combos y para pegar y para dar mal por mal, en el Evangelio no es así. Es cierto que en psicología definimos carácter, temperamento y personalidad y decimos que el carácter se forma y que el temperamento es con lo que nace el hombre, pero quiero decirte algo. Dios tiene poder para controlar el temperamento. Pedro era un hombre temperamental, sacaba la espada, peleaba y estaba siempre ahí. Pero Jesús le dijo, Pedro, cuando era joven, hacías lo que quería e ibas donde quería. Mas cuando ya seas viejo, otro más poderoso que ti te seguirá, otro más grande que ti te seguirá. Y cuando Pedro quería pelear, él venía y el Espíritu Santo lo sostenía. Cuando usted lo ofenda y usted guarde silencio, va a decir, Dios me ha cambiado, Dios me ha cambiado. Yo antes el que me la hacía, me la pagaba. El que me buscaba, me encontraba. Y si alguien me hacía daño, yo le hacía el doble. Cristo cambia el temperamento. Si usted antes se irritaba por todo, Dios cambia el temperamento. El único que lo cambia usted ni yo, no podemos cambiarlo. Pero Dios cambia el temperamento y nos transforma en ovejas, en ovejas de su prado. Dios te bendiga. Por eso la Biblia dice que Él es el único Dios verdadero, el grande y todopoderoso Dios. Amén. No hay otro Dios como Él. Sí, perdona nuestros pecados, amén, así como nosotros perdonamos a nuestros pecados, a quienes nos ofenden. Si usted no sabe perdonar, si usted le guarda rencor al pastor, al anciano, a su madre, porque a veces hay madres que no apañan a sus hijas, a veces hay padres que violan a sus hijas, hermanos que abusan de sus hermanos. Usted tiene que aprender a perdonar, porque si no, usted no entrará en el reino de los cielos. El que no nace de nuevo, el que no nace del agua y del Espíritu, no entrará en el reino de los cielos. Perdone a quienes le han ofendido y busque a Dios con un corazón sincero, como una oveja. Cuando lo ofendan, guarde silencio, igual que Jesús. Cuando lo escupan, guarde silencio. Hablo con propiedad absoluta. Que el Señor les bendiga y podamos orar con libertad. Lo que dice el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El Señor ve en ti, haz un análisis introspectivo y mírate cuánto has cambiado. Si verdaderamente Dios gobierna tu vida, o todavía la sigues gobernando tú a tu gusto, a tu paciencia. ¿Cuántos hombres y mujeres en la iglesia usan la astucia para dañar, para herir, para lastimar? Usemos la inteligencia para bendecir, para exhortar, para edificar al pueblo de Dios. Dios le perdone a usted todos sus pecados y usted vea su fruto. Usted no tiene que esperar que los demás vean su fruto. Vea si hay envidia, si hay rencor, si hay desconformidad. Acostúmbrase a vivir con lo que Dios le da. El apóstol decía, estoy entrenado para vivir con mucho o con poco, para pasar hambre y desnudez. Porque a veces esperamos solo bendiciones, pero a veces a Dios se le place probar nuestra fe como el oro en el crisol. Y Dios sea alabado y bendecido en todo. No importa el dolor que tú tengas, la amargura, ríndete a las plantas de Jesús. Ven a sus pies y Él te perdonará.
y sabrás que eres una nueva criatura. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bien, si hay alguna persona que quiera volverse al Señor en esta noche, lo dejamos cariñosamente invitado. Usted puede hacer una simple oración. Puede decir: Padre mío, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Reconozco que he fallado y me arrepiento sinceramente de todos ellos. Quiero que los laves en la sangre preciosa que tu Hijo amado Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Que nunca más tengas memoria de mis pecados y laves mi alma, y reconozco que Jesús es el Hijo del Dios vivo y murió en la cruz por salvar y limpiar todos mis pecados, e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y el Señor te recibirá con los brazos abiertos, porque Él está esperándote. Siempre está esperándote. El Padre siempre espera al Hijo pródigo para decirle: este es mi Hijo amado. Muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Que el Señor te bendiga. Amén.